Para el presidente de México, la muerte de los 50 migrantes, entre ellos 22 mexicanos asfixiados en un tráiler abandonado allá en Estados Unidos, en el estado de Texas, es culpa de los controles migratorios estadounidenses en la frontera. Pero, ¿sabe qué? No se está tomando en cuenta que este tráiler salió de territorio mexicano, que bueno, además los migrantes de nuestro país abonaron a esta unidad, abordaron la unidad y ahí mismo perdieron la vida. La pregunta de todo esto es, ¿de qué tamaño es la crisis migratoria en nuestro propio país? ¿De qué tamaño es esta crisis por la que estamos atravesando? Ese es el tema que hoy pongo sobre la mesa y saludo con gusto a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a Eduardo Manzanares. Señores, qué tragedia. Hola Magda. Sí, lamentablemente es otra de las tragedias que tenemos en el tema migratorio, Eduardo. Pero esta mañana, anoche, cuando empezamos en Mega Noticias a transmitir la información preliminar de lo que había sucedido, otra vez un tráiler repleto de migrantes, otra vez un tráiler que se queda varado porque choca, porque el chofer lo abandona, porque tuvo un accidente, pero lamentablemente simplemente denota muchas cosas. Y yo preguntaba y me preguntaba yo mismo, ¿de quién es responsabilidad de esto, Eduardo? ¿De quién es la culpa de lo que está pasando con este asunto? Sobre todo luego de escuchar esta mañana también al presidente, de leer lo que el embajador estadounidense en México ha puesto en su Twitter, sí, sobre estos acuerdos migratorios que hace falta de alguna forma tener entre todos los países involucrados para tener una migración segura, una migración ordenada, una migración humana, una migración legal, ¿sí? Pero pues no pasa eso, ¿sí? Y entonces reflexionando un poco y tratando de decir, bueno, ¿quién es el responsable de esto? Me parece que son muchos factores, no es un solo factor el que está incidiendo en este tema de tragedias como la que estamos observando y que deja 50 personas muertas y lamentablemente de estas 50 hasta hoy 22 mexicanos, los demás de otras nacionalidades centroamericanas y que se convierten en una más, Eduardo, ¿sí? ¿Y quién es el responsable? ¿La violencia, la desigualdad, la pobreza, la corrupción? ¿Quién es responsable de todo esto, Eduardo? Un primer comentario. Gracias, Raúl, te saludo con gusto. ¿Quién es el responsable? Pues el Ejecutivo en turno. No me queda de otra. Las políticas públicas, obviamente, todo el aparato del Estado mexicano que tiene que ver, de que hay corrupción al interior de los institutos nacionales de migración en los diversos puntos del país, lo hay, y esta es la muestra. Lo de Chiapas, cuando este camión se voltea y fallecen también migrantes indocumentados, bueno, pues fue una muestra precisamente de la falta de control y de la corrupción que existe al interior del Instituto Nacional de Migración y de las oficinas regionales, Raúl. Y obviamente este camión, desde mi punto de vista, aunque falta conocer más información, yo estoy casi seguro o tengo la certeza que pasó por México, ya cargado con los migrantes, cruzó la frontera de los Estados Unidos. Entonces aquí ya le sumamos la responsabilidad también de los controles en la frontera entre México y Estados Unidos. A todo mundo se les pasó. Y hoy tenemos que dar cuenta de 50 personas fallecidas, 22 mexicanos. Todas las vidas valen igual, sean mexicanos, hondureños, venezolanos y demás, pero hay puntos muy interesantes del análisis en ese tipo de hechos, Raúl, que te quiero poner sobre la mesa. Una, la cantidad de mexicanos, y eso muestra lo que se vio el año anterior. El año anterior fue el periodo de mayor cantidad de mexicanos deportados de Estados Unidos. Y eso no se daba prácticamente desde la década de los 90. Así es, había aumentado el número de centroamericanos, pero los mexicanos que migraban había bajado. Y ahora vemos que otra vez los mexicanos están en grandes volúmenes tratando de llegar al sueño americano. Así es, a lo que voy, más de 1.7 millones, casi 2 millones de encuentros, que así le llaman en los Estados Unidos, encuentros con migrantes ilegales en los Estados Unidos y que fueron deportados a nuestro país. Y esta cifra triplica lo que se vivió
del año 2012 al año 2020, Raúl. Entonces, en tan solo un año. ¿Y esto qué quiere decir desde mi punto de vista? Que las políticas públicas encaminadas a mejorar el nivel de vida de los mexicanos para evitar que crucen a los Estados Unidos no están dando resultados. Y son esas mismas políticas públicas que el Ejecutivo Federal le quiere vender a Centroamérica para evitar lo que en México no pueden evitar. Así es, y estoy muy de acuerdo con lo que estás comentando, viendo estas imágenes de estas caravanas que salen de Tapachula en la frontera norte y que cruzan, sí, pues de alguna forma libremente hacia nuestro país, porque ni la Guardia Nacional ha sido suficiente a esto. Pero mira, yo dividiría el tema en dos cosas. En las causas inmediatas, como tú bien lo comentas, el tema de la corrupción, este tráiler, ¿cómo pasó por las autoridades mexicanas migratorias en la frontera de Laredo y cómo llegó y cómo pasó al lado de Nuevo Laredo, bueno, de Nuevo Laredo a Laredo en Estados Unidos, cuando supuestamente en los puentes migratorios pues tienen rayos X y supuestamente están las revisiones muy exclusivas? Entonces esto nos habla de que hay una serie de corrupción en la frontera tanto de México como de los Estados Unidos. No se pueden ellos limpiar la cara diciendo que allá no tienen corrupción. ¿Cómo pasó ese tráiler repleto de personas? Como sucedió ya en el pasado, el 23 de julio del 2017, en un estacionamiento también ahí de San Antonio, fue abandonada una caja con un tráiler y hubo 12 personas que murieron en aquella ocasión asfixiadas y también por el calor. Y también en agosto del 2010, bueno, esa tragedia que todo el mundo recordaremos en San Fernando, allá en Tamaulipas, cuando los Zetas mataron a 72 migrantes, entre las grandes tragedias precisamente de la migración. El 14 de mayo del 2003, también 19 migrantes murieron en un tráiler que fue abandonado en una forma muy similar, ya del lado americano de Texas, y que ahí quedaron también asfixiados, sin comida, sin agua, una verdadera tragedia. En fin, me parece que esto es lo que tú comentas. Sí, está el tema inmediato de la responsabilidad de autoridades mexicanas y autoridades estadounidenses, sí, que no están haciendo su trabajo. Pero por otro lado, las razones de fondo, esta migración que se genera por la pobreza en los países, por la violencia que se genera en sus países y que pues todas las familias quieren tener un poco de mejor calidad de vida y con seguridad sobre todo. Esa razón me parece que es la que no tiene todavía una solución real, porque ni los programas de Sembrando Vida que se han propuesto por parte del presidente de México como una alternativa para de alguna forma reducir la migración no es suficiente. México no está funcionando y tampoco va a funcionar en Centroamérica. Entonces, me parece que el tema es mucho más profundo que simplemente buscar unas causas inmediatas a la corrupción, a la violencia, a todos los temas que ya hemos comentado y que volvemos a escuchar lo mismo desde la mañanera. Sí, vamos a ayudar, vamos a apoyar, vamos a estar con ellos. Ya basta de palabrería, se necesitan acciones, Eduardo, para poder de alguna forma ir resolviendo los problemas y problemas delicados, graves, como la migración, que tiene muchos factores. Así es, y mira, y es por todos, Raúl, empezando por el Ejecutivo, pero hoy precisamente le respondo a Miguel Ángel Osorio Chong, porque vamos a revisar que no vuelva a suceder. A ver, ya basta de revisar, ya basta de tuitear. Hay que, desde todas las áreas y niveles del gobierno, se tienen que generar políticas públicas eficientes, eficaces y efectivas, Raúl, porque si no, le vamos a estar dando la vuelta al asunto. Si de por sí tenemos una visión muy arcaica del tema para evitar la migración, esto ya se vivió en México, Raúl, en el México posrevolucionario, donde se repartió la tierra, donde se convirtieron en ejidatarios los campesinos y de esa manera se logró disminuir exponencialmente la migración hacia los Estados Unidos, pero ya no se puede repartir el territorio nacional. Y si hoy, 2022, el Ejecutivo Federal cree que sembrando árboles la gente va a evitar que se vaya a Estados Unidos, pues está muy equivocado el Ejecutivo Federal. Fíjate qué tan arcaico puede llegar a ser el pensamiento, pero hablo de todos los responsables, son diputados, son senadores, gobernadores, alcaldes, todos los niveles de gobierno, la administración pública, así lo podría yo encerrar, Raúl,
porque todos tienen que ver con el tema migratorio, absolutamente en todos, para evitar que se dé, bueno, pues se tiene que mejorar el nivel de vida de los mexicanos. Claro. Se tiene que elevar la productividad, la competitividad del Producto Interno Bruto, ser un país que aproveche su riqueza, no que gaste su riqueza. Yo creo que hay muchos factores en los que todos son responsables y culpables. Así es un tema multifactorial, pero que hay responsables directos por este tema de tragedias. Ya basta de estar haciendo simplemente declaraciones en redes sociales que realmente no resuelven y no ayudan absolutamente en nada. Lamentablemente es un tema que no está resuelto en su profundidad y que tampoco se están tomando las decisiones próximas para tener una migración segura para las familias, para estos hombres, estas mujeres, estos niños, familias enteras que buscan una mejor calidad de vida y que pretenden pasar. Leía las cifras de acuerdo a esta organización internacional de la migración. 6,430 personas han muerto en diferentes hechos desde el 2014 a la fecha. Y de estos, el año 2021 ha sido, como ya lo decías, el año con más fatalidad dentro de los migrantes. Ahogados ahí en el Río Bravo, sí, por falta de alimentos y en tráileres como estas personas que estamos mencionando, por la violencia, por poder cruzar donde están el crimen organizado actuando, sí, en accidentes como lo ocurrido en Chiapas que ya recordábamos hace unos minutos, o como este que estamos observando, que fue un accidente de tránsito el que devela que se tiene este problema de migración con la caja repleta de migrantes. Realmente una situación muy complicada en donde tenemos un gobierno que no asiste a la Cumbre de las Américas o no asistió a la Cumbre de las Américas, Eduardo, que se trató el tema de migración, porque pues por la afinidad con Cuba, con Venezuela, con Nicaragua, con los dictadores de América, sí, y cuando tenemos un problema gravísimo en donde se podrían poner de acuerdo muchas naciones, mejor seguimos con nuestra política de abrazos no balazos, de estar consintiendo a los dictadores. Y bueno, dejamos los temas graves como este que provocan víctimas como lo estamos viendo. De apapachar la doctrina Estrada, Raúl, a conveniencia, porque cuando le conviene el Ejecutivo dice que no se mete con los pueblos, sin embargo trató de boicotear esta reunión. Más allá de si sirve o no sirve para algo, la reunión la trató de boicotear Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ¿dónde queda la doctrina Estrada? ¿Dónde está la no intervención en los pueblos? Bueno, pues ahí en la saliva que queda en el púlpito presidencial desde mi punto de vista. Y mira, Raúl, si me lo permites, este es un dato revelador desde mi punto de vista. Tan solo de enero a mayo de este año se había registrado el fallecimiento de 37 migrantes indocumentados. La gran mayoría, tú lo acabas de decir, ahogados en el Río Bravo. De enero a mayo 37, ayer 50 en un tráiler. ¿Es tragedia? Sí. De que esto debe abrirnos los ojos a todos, pero sobre todo al gobierno federal y al gobierno de los Estados Unidos para reconocer que hay una crisis que se debe atender de inmediato, desde mi punto de vista, es el paso siguiente, pero no con saliva, con acciones, Raúl. Gracias, Eduardo. Un saludo. Un saludo, Raúl. Un fuerte abrazo.